Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar acerca de las preposiciones y más específicamente de cómo poder reconocerla en una oración y en un texto. En primer lugar, una preposición es una palabra invariable, es decir, que no cambia, que no se modifica, que no le ocurren accidentes gramaticales a esa palabra y que se puede utilizar de nexo para unir palabras, oraciones o conjunto de oraciones. Eso es una preposición. Existen dos tipos de preposiciones. En primer lugar, hablemos sobre preposiciones propias y también locuciones preposicionales. Las primeras son estas de acá: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, pro, sin, so, sobre, tras, versus, vía. Las preposiciones propias cumplen diferentes tipos de funciones. Esto dependerá de cómo se formula la oración. Entonces, depende de cómo se formule la oración, estas de acá van a cumplir ya sea una función de tiempo, modo, lugar, causa, finalidad, compañía, oposición, etc. Entonces, pero en este momento lo que más nos interesa es cómo poder reconocerla, y la única forma, lamento decírtelo, es memorizarte todas estas preposiciones. Esa es la única forma para poder ir avanzando más allá y poder reconocer las locuciones preposicionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es memorizarnos esta de acá. Ahora, por otro lado, también existen otras palabras con valor preposicional que están mediante, durante, excepto, salvo, incluso. Estas de acá dicen son palabras con valor preposicional, sin embargo no están dentro, como ustedes ven, no están dentro de las preposiciones propias, pero sí se suele utilizar en oraciones como con una función de conector o nexo entre palabras u oraciones. Por lo tanto, se dice que tiene valor preposicional. Hablemos sobre las locuciones preposicionales. Las locuciones preposicionales son expresiones que se forman por una o dos preposiciones acompañadas de otra palabra, ya sea un sustantivo, un adjetivo, un adverbio o un verbo en participio o en infinitivo. Estas de acá conforman, según su composición, conforman locuciones preposicionales. Estas locuciones las tenemos acá, que de hecho, les aclaro, son algunas simplemente. Existen muchas más, solamente he colocado estas a modo de ejemplo. Al lado de, con motivo de, en virtud de, en compañía de, después de, debido a juzgar por, etc. Todas las que ustedes pueden ver en este momento. Pero la clave está en cómo se combinan estas palabras, cuál es el tipo de combinación que se utiliza entre preposición y palabra para poder lograr estas locuciones preposicionales. Veámoslo. Aquí voy a hacer una línea. ¿Ya? Una de las combinaciones es sustantivo más preposición. Otra es adverbio más preposición. Otra es adjetivo. También puede ser acá un participio, es decir, un verbo en modo participio, más preposición. Este es un tipo de combinación que existe entre las locuciones preposicionales.
Pero también existe otro tipo de combinación, que es la siguiente. Preposición más sustantivo más preposición. Y otro que es preposición más infinitivo más preposición. A estas alturas que estoy explicando para personas que están en nivel secundario de escolaridad, ustedes ya debieran conocer los sustantivos, los diferentes grupos de sustantivos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones, etcétera, interjecciones, todos los elementos gramaticales de una oración y saber reconocerlo. Entonces, es con este motivo que yo voy a ir directamente a la explicación de este tipo de combinación utilizando ese tipo de elemento gramatical, ya sea sustantivo, adverbio, infinitivo, adjetivo, etc. Ahora, veamos este tipo de combinación. Primero vamos a ver este de acá. Sustantivo más preposición. Recordemos, son dos elementos donde uno tiene que ser un sustantivo y una preposición. Aquí no, aquí hay tres elementos. Aquí hay dos elementos, pero este no es un sustantivo. Debido a, este tampoco es un sustantivo. A juzgar por culpa de, aquí me comí una coma. En virtud de, no hay. Camino a, aquí tenemos. Aquí nos encontramos con un sustantivo más una preposición. Camino, que sería el sustantivo, y la preposición. Esa una locución preposicional conformada por sustantivo y preposición. Veamos si existe otro. No hay acá. Relacionado con, no. A partir de, conforme a, en atención a causa de, no. Es el único, la única locución preposicional que se encuentra con sustantivo y preposición. Pasemos a la otra. Aquí nos dice, vamos a detectar adverbio más preposición. Y lo haremos con otro color. Igual, recuerden, es combinación de dos elementos. Aquí hay tres, aquí hay tres. Después de adverbio, aquí tenemos un adverbio después de. Este después es un adverbio. ¿Sí? Seguimos viendo si hay otro adverbio por acá. No hay. Conforme, relacionado con, no. A partir de, conforme a, en atención a, no hay. No se encuentra adverbio. Ahora veamos si encontramos esta tercera. Adjetivo o participio más preposición. Lo vamos a hacer con otro color. Recordemos, son solamente dos elementos. Puede ser un participio con una preposición o un adjetivo con una preposición. Dos elementos, nada. Aquí hay tres, aquí ya lo hemos visto, debido. Participio, debido. Entonces, aquí encerramos. El participio es una forma del verbo, ¿sí? Generalmente termina en ido y ado, pero tiene que provenir de un verbo. Es decir, el verbo al cual le ha ocurrido un accidente gramatical para generar esta forma verbal. Seguimos buscando. Conformidad, relacionado con. Aquí igual tenemos otro participio. Proviene del verbo relacionar, ¿verdad? O también podría cumplir la función de adjetivo. Entonces también lo vamos a encerrar. Seguimos buscando conforme a.
Aquí tenemos un adjetivo claramente, conforme, la palabra conformidad. ¿Sí? Conforme. Tenemos un adjetivo. Y bueno, hasta aquí ya hemos identificado estas tres combinaciones. Ahora veamos la segunda forma de combinación. Son tres elementos. En primer lugar, observemos qué es lo que ocurre con preposición, sustantivo, preposición. Identifiquemos ese tipo de combinación. Veámoslo. Ahora yo voy a utilizar el marcador azul. Al lado, aquí tenemos la combinación con motivo de, aquí tenemos otro del mismo, en virtud de, tenemos otro sustantivo entre dos preposiciones, compañía de, aquí también en compañía de, aquí a juzgar por, este no, es un infinitivo en este caso, pero lo vamos a encerrar después. Aquí tenemos culpa, por culpa de, en virtud de conformidad con, a ver, a partir, no, en atención, la palabra atención, sustantivo, entre dos preposiciones, en, en, ¿sí? Dos preposiciones y en medio el sustantivo. A causa de, tenemos acá otro, en contra de, también. ¿Ya? Ahí tenemos esta combinación. Ahora, la combinación preposición más infinitivo más preposición. Hace rato ya lo he dicho. Y son estas de acá. Aquí tenemos un verbo en infinitivo, juzgar, entre medio de dos preposiciones. La preposición a y la preposición por. Entonces, esta de acá es este tipo de combinación. Y lo mismo tenemos a este otro lado, a partir de. ¿Ya? En fin, estas combinaciones debes aprenderla. Obviamente, antes de aprender esto, debes memorizar estas de acá para poder detectar el tipo de combinación que se presentan dentro de las locuciones preposicionales. Pero ahora hablemos de otra cosa que también es importante. Es una combinación que ocurre entre las preposiciones propias y locuciones preposicionales. En sí no vendría a ser una combinación, sino es la utilización de cualquiera de estas dos formas de preposición para generar un sintagma preposicional. Ahora hablemos del sintagma preposicional. En primer lugar, hablemos de este término, sintagma. Un sintagma es un grupo de palabras que expresan una idea. Por ejemplo, en una frase pueden existir diferentes sintagmas que pueden cumplir diferentes funciones según el núcleo que lleven. Por ejemplo, un ejemplo más común, vemos acá, la casa está fea. La casa está fea. En el estudio de la sintaxis se ve que esta oración podría agruparse en dos partes. Una, que sería el sintagma nominal, y otra, el sintagma verbal. Eso es lo que generalmente ustedes conocían como sujeto y predicado de una oración. En este caso, cuando hablamos sobre sintagma nominal, es porque
el núcleo de esta parte de la oración la hace un sustantivo. Y cuando decimos sintagma verbal, en este caso el núcleo de este grupo de palabras es el verbo está, en este caso de este ejemplo. Pero al igual que esto, como he dicho, los sintagmas cumplen diferentes funciones. Aquí hay dos de ellas, sintagma nominal, sintagma verbal. Pero también hay sintagma adjetival, sintagma adverbial, etc. Pero en esta ocasión estamos hablando sobre sintagma preposicional. Y es de eso lo que vamos a hablar. Los sintagmas preposicional únicamente se manifiestan porque después de una preposición le sigue un sintagma nominal o sintagma adjetival, donde el núcleo es el adjetivo, o sintagma adverbial, donde el núcleo es el adverbio. Ustedes recordarán que cuando vimos esta combinación, sustantivo preposición, adverbio preposición, adjetivo preposición, ¿verdad? Entonces, como ustedes observan acá, el término se encuentra antes de la preposición. Cuando hablamos sobre el sintagma preposicional en una oración, en primer lugar va a estar la preposición y después va a ir el término, como podemos ver a través de este ejemplo. Hace rato hemos dicho la casa, hemos hecho una oración con la casa. Este de acá es un sintagma nominal, habíamos dicho, ¿cierto? Ahora, ¿cómo convertimos esto a sintagma preposicional? Simplemente poniendo una preposición antes del sintagma nominal. Supongamos que yo quiero utilizar con. Ahora la expresión sería un sintagma preposicional, ¿sí? Porque está precedido de la preposición con y la expresión sería con la casa. Esto de acá va unido a un enunciado anterior. Por ejemplo, voy a hacerlo así. Aquel mueble viejo venía con la casa. Esa sería una oración. Estamos nosotros viendo un sintagma preposicional, ¿sí?, conformado por un sintagma nominal. Ahora veamos el otro caso. Habíamos dicho sintagma nominal, ¿sí? Y la conformación con la preposición haría un sintagma preposicional. Ahora veamos con un adjetivo. Por ejemplo, ingenuo. Ingenuo. Sabemos que es un adjetivo porque está hablando sobre una característica de un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, José es ingenuo, ¿cierto? Entonces está hablando, es un adjetivo en este caso. A ver, esta palabra, vamos a ponerle una preposición antes de esa palabra, ¿sí? Voy a utilizar por ingenuo. Aquí tenemos, observen, la combinación, miren, es diferente a esta. Aquí tenemos adverbio más preposición. Sin embargo, allá se intercambiaron. Es preposición más adverbio. Esto de acá llega a ser un sintagma adverbial. Perdón, un sintagma adjetival, porque estamos hablando del adjetivo, ¿sí? Y ese es un tipo de sintagma
preposicional. Ahora veámoslo con un adverbio. Tiene que seguir el mismo procedimiento. Veamos, busquemos una palabra que sea un adverbio. A ver, la palabra allá. Allá, aquí, etc. Ahora tenemos que ponerle una preposición antes de ese adverbio. Le voy a poner igual esta de acá. Por allá. Ahora aquí tenemos lo que es un sintagma. Este de acá forma parte, mejor dicho, esta palabra allá, ingenuo, forma parte de un sintagma adjetival, este de acá, y este otro forma parte de un sintagma adverbial. Pero cuando ponemos la preposición antes, se convertiría en un sintagma preposicional. Dicho todo esto, solamente me queda recomendarte una vez más poder memorizarte todas estas de acá, las preposiciones propias, porque esto es la clave para poder comprender la locución preposicional y más aún el sintagma preposicional. Por otro lado, también te quiero aclarar que es necesario que tú puedas conocer los diferentes sustantivos, porque estamos hablando de palabras sustantivas, también los diferentes adverbios, adjetivos, participios y los infinitivos, para saber con qué tipo de palabras puedes combinar según estas 5 combinaciones para poder identificarlo dentro de lo que es una locución preposicional y un sintagma preposicional. Porque de hecho, en este momento yo he utilizado estas preposiciones propias simplemente para formar sintagmas preposicionales. Sin embargo, también se pueden utilizar locuciones preposicionales antes de estas palabras para formar un sintagma preposicional. Un ejemplo podría ser el siguiente. A ver, a juzgar por. Utilicemos esta locución preposicional, a juzgar por. A juzgar por la casa, completemos la oración. A juzgar por la casa que compró, se debe tratar de un hombre millonario. Ese podría ser un ejemplo. También le estoy explicando que también se puede utilizar locuciones preposicionales para formar sintagmas preposicionales. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este video y que cualquier duda puedan preguntar. Hasta la próxima.